Estamos aquí en cabina con un invitado de lujo especial para Nuevo Tiempo Norte. Nos referimos al doctor Teófilo Correa. Doctor Correa, muy buenas noches. Una alegría inmensa estar en esta cabina y poder llegar a la audiencia de Nuevo Tiempo Norte y compartir un poco de la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Correa, por participar con nosotros en este programa de estudio de la Biblia. Para nuestros amigos que se están conectando en este momento a través de las redes sociales, queremos decirle que hoy estamos iniciando el estudio del curso Jesús, Restaurador de la Vida. A todos nuestros oyentes también en la radio, no te olvides que esto es gratuitamente. Esto es para ti y solo debes solicitarlo al mensaje, al número de WhatsApp que está apareciendo ahora aquí en pantalla. Doctor Correa, el capítulo 1 titula Jesús y las Sagradas Escrituras. Usualmente nosotros estamos siempre buscando la verdad. Estamos preocupados por no ser engañados, ¿verdad? Y entonces la gran pregunta es, ¿qué es la verdad? Muchas personas se vienen haciendo esta pregunta también. Y es por eso que hoy, al desarrollar el curso Jesús, Restaurador de la Vida, tenemos algunas preguntas que queremos desarrollar y compartir con ustedes. Doctor Correa, cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de un texto escrito hace mucho tiempo, hace muchos años atrás. Y bueno, nosotros sabemos que fueron escritos por seres humanos, por hombres, creo que de carne y hueso como nosotros. Pero, ¿dónde se origina el mensaje de los profetas? Bueno, cuando hablamos de la Biblia, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia es esencialmente la palabra de Dios. Y yo creo que para entender mejor eso, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo ese mensaje fue originado. Yo tengo abierta aquí la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, y a nuestros oyentes que tienen la oportunidad de seguirnos con sus Biblias, pueden abrirla en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Dice allí, por esto también nosotros, sin cesar, está hablando Pablo, el apóstol Pablo aquí, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como como lo que realmente es la palabra de Dios. Me encanta cómo Pablo describe aquí. Esencialmente, el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. De algún modo, fue algo que impactó tanto en el plan de Dios. Sin embargo, Dios no dejó al hombre a la deriva, sino que buscó él una forma como darse a conocer. Y eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. La forma de descubrir a Dios es sencilla, es estudiar lo que Él ha revelado a sí mismo, lo que es el resultado no de la iniciativa humana, sino de la iniciativa divina de darse a conocer. Es por eso que nosotros conocemos a la Biblia como palabra de Dios. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos entonces que conocer la palabra que Él ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Qué interesante esto, ¿verdad? Saber que Dios no dejó al ser humano al abandono. Eso quiere decir en el comentario que usted hizo, que Dios entonces reveló su palabra como una expresión de su amor para estar siempre en comunicación con el ser humano. Sin duda, porque tú sabes, en todo aspecto de la vida y en realidad el contexto de la vida humana nos lleva a entender que las relaciones son fundamentales. Y cuando hablamos de Dios y la humanidad, por supuesto que la conexión
La relación entre Dios y el hombre es fundamental. Lamentablemente el pecado hizo una especie de separación, pero Dios no se quedó allí, sino que reveló, usó a hombres inspirados para transmitir su mensaje y que el hombre pueda irlo conociendo a través de aquello, la palabra de Dios. Y lo que tenemos allí es la manera como Dios ha actuado a través del tiempo, cómo Dios ha creado el universo, cómo Dios ha podido establecer un mecanismo para que el hombre se reencuentre con Dios. Cómo en realidad cuando el hombre enfrenta desafíos en la vida no se quede perdido o sin rumbo, sino que pueda encontrar una orientación adecuada, el consejo divino, la guía para la vida, la guía para la felicidad. Eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Qué lindo, doctor, cómo Dios mantiene esa relación, ¿no? De un reencuentro, como usted bien lo mencionó. Ahora, si bien es cierto, la Biblia, muchas personas la pueden considerar palabra de Dios, también algunas personas se pueden preguntar, pero ¿por qué considerar a un escrito de seres humanos que su escrito sea palabra de Dios verdaderamente? ¿Cuál era la fuente de inspiración de los profetas bíblicos? Sin duda, y aquí otra vez me gustaría que no sean mis palabras lo que dé, digamos, respuesta a su inquietud. Y quizá es la inquietud de alguno de nuestros amigos que nos está siguiendo. ¿Por qué yo tengo que confiar en la palabra de Dios? Y hay algunos especialistas, inclusive estudiosos bíblicos, que cuestionan que en realidad lo que tenemos, digamos, lo que nosotros conocemos como Biblia puede ser un escrito común, como cualquier otro libro del antiguo cercano oriente. Pero fíjense lo que nosotros tenemos aquí. Ahora voy a leer en el libro Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ninguna profecía. Cuando hablamos de profecía, hablamos de la forma como Dios se comunicó con los profetas y ellos transmitieron su mensaje. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí es muy importante. Hemos visto que la palabra de Dios tiene un origen, y ese origen y esa causa fundamental es que Dios desea revelarse. Ahora, ¿cómo se revela? Dios elige a determinados personajes que en la Biblia son llamados profetas. Si usted se inscribe en los cursos bíblicos que van a ofrecer aquí, estoy seguro que va a encontrar cosas maravillosas de este respecto. Y esos profetas en realidad recibieron el mensaje de Dios a través de un sueño, a través de una revelación, a través de una voz audible. ¿Cómo? Porque Dios preparó su mente. Ese es el proceso de la inspiración. Preparó su mente y Dios transmitió su mensaje a ellos, y ellos en sus palabras, usando el lenguaje humano, fueron, como dice la palabra de Dios, el texto que hemos leído aquí, fueron movidos por ese mensaje, por esa inspiración, para transmitir de una manera adecuada, usando el lenguaje humano, el mensaje divino. Y esa fuente y ese medio, ese poder, es el poder del Espíritu Santo que hizo posible que ese mensaje llegara de una forma fidedigna y que el ser humano reciba verdaderamente la palabra de Dios. No es el mensaje de Jeremías, no es el mensaje de Isaías, es el mensaje de Dios, usando a Jeremías, usando a Pablo para llegar a cada uno de los seres humanos. Qué genial lo que Dios hizo, a la verdad, con los profetas, para que Él pueda mostrarnos, para que Él pueda revelarnos cuál es su mensaje para nosotros. Así que, apreciados oyentes de la radio aquí en Chiclayo 92.7 y también nuestros seguidores en las redes sociales, si usted tiene alguna pregunta, no dude en escribirla también, porque aquí podremos responder la pregunta que usted ha escrito o va a escribir en el chat.
Para los amigos que están conectándose, entonces puedes solicitar, estamos desarrollando el curso Jesús, Restaurador de la Vida, y es gratis para ti, solo inscribiéndote al 986-791-800. Pastor Correa, siendo que la Escritura es inspirada, entonces, ¿cómo interpretaba las Escrituras Jesús? Porque Jesús también usó las Escrituras, ¿no? Jesús tomó los escritos en su tiempo y Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, ¿de qué manera o de qué forma Jesús interpretó las Escrituras? Me encanta un pasaje y yo agradezco esta pregunta y es importante porque nosotros tenemos aquí el texto bíblico, pero ¿qué quiere decir el texto bíblico? Esa es la pregunta que muchos seres humanos se hacen y algunas personas se sienten temerosas de acercarse a la Biblia, abrirla, estudiarla. Gracias a Dios que se están ofreciendo unas guías de estudio que son muy importantes y estoy muy seguro, estas guías están siguiendo un procedimiento que es importante, que Jesús mismo enseñó. Fíjense, vamos a leer ahora en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 27. Este es un texto interesante porque Jesús se dirige a algunas personas que estaban un poco sufriendo algunas situaciones difíciles en la vida, de desconcierto, de incertidumbre. Y dice que ante esas personas Dios le dijo, o Jesús les dijo, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Bueno, me gusta mucho porque en el tiempo antiguo, la escritura bíblica, el Antiguo Testamento, estamos hablando del siglo I, del tiempo de Jesús, se dividía en tres grandes partes. Los escritos de Moisés, llamado también la Torá, los escritos proféticos y los escritos propiamente. Y dice que Jesús empezó a abrir la Biblia desde el comienzo, desde los escritos de Moisés, es decir, desde el libro de Génesis, y fue mostrándole a lo largo de la Biblia, por las diferentes secciones, a través de los diferentes libros, cómo cada uno de esos autores ensalzaba, magnificaba la figura de Jesús. Y aquí es importante. Hay personas que solamente les gusta leer una partecita de la Biblia o que consideran que una parte de la Biblia es más inspirada que otra. No, Pablo nos dirá en otra parte que toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia tiene el mismo valor, toda la Biblia es la palabra de Dios. Y en realidad, si queremos nosotros conocer más a Dios, tenemos que estudiarla desde el comienzo hasta el final, viendo en cada pasaje cómo Jesús, la figura central de la Biblia, es revelado y qué es lo que Él tiene para ofrecer al ser humano, que no es otra cosa que es el descanso, es la restauración de la vida, porque en realidad eso es lo que presenta la Biblia, a Jesús como el restaurador de la vida. Qué lindo y al mismo tiempo tan importante saber que Jesús nos dejó el ejemplo entonces de estudiar toda la Escritura, ¿no? No solamente una porción, un pedacito de la Biblia, o tal vez lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces esta parte no me gusta, esta parte no la leo mejor. No, Jesús nos enseñó que debemos estudiar toda la Biblia y no solamente algunas secciones de la Escritura. Es por eso que aquí en Nuevo Tiempo tenemos para ti este curso que ya venimos promocionando y también diciéndote que es gratis para ti y debes solicitarlo. Escribe aquí en el chat. Nuestros amigos que se encuentran en la radio escuchando, anota el número de WhatsApp 986-791-800. Un promotor de Nuevo Tiempo se comunicará contigo para darte a conocer más de las enseñanzas que tiene el Señor Jesús para nosotros. Tal vez una última pregunta, doctor Correa. Si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos toda la Biblia, podemos encontrar una infinidad de temas que aborda la Biblia.
Sin embargo, ¿qué debemos nosotros buscar en las Escrituras? Es una pregunta fundamental porque el ser humano en esta vida enfrenta muchos desafíos. Estoy seguro que quizás en este momento en la radio nos está escuchando alguien que está enfrentando un desafío muy difícil en la familia, quizás con las finanzas, quizás un joven enfrentando una ruptura de una amistad hermosa que en algún momento pensó de un sueño, un plan muy lindo, o quizás una frustración en un proyecto, en un negocio, una desorientación quizá en la vida. La Biblia es un libro práctico. Eso es lo que nosotros tenemos que resaltar. La Biblia no es un tratado de filosofía. La Biblia presenta cosas profundas, pero básicamente es un libro práctico que nos enseña a vivir, que nos enseña, que es un manual de vida realmente, que nos enseña a encontrar el sentido de la vida. Y mira, me gustaría que si nuestros oyentes nos acompañan, leyéramos juntos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Y allí Jesús dice, para un grupo en particular, en este caso la audiencia de algún grupo de judíos, dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hubo un problemita aquí. La gente, y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Cuando nosotros pensamos que, vamos a estudiar simplemente por conseguir información. Y allí puede haber un error. Simplemente para encontrar una fecha histórica o simplemente para ver, estoy curioso y quiero salir de una curiosidad. No, el propósito en realidad es que nosotros encontremos vida. Y el punto fundamental, que en el tiempo de Jesús algunos estudiaron la Biblia, pero se quedaron solamente con la información, no dieron el paso importante. Es por eso que el versículo 40 dice, ustedes son conscientes de que la Biblia contiene la vida eterna, tiene los elementos de la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí. Y es allí a veces la situación de la gente que aun cuando conoce un poquito acerca de Dios, no encuentra el real sentido de lo que Dios puede hacer por ellos, porque además de leer la Escritura y descubrir el plan que Dios tiene para la vida, nosotros tenemos que dar el paso, creer que eso es también para nosotros, creer que ese mensaje es impactante y relevante también para mí, y aceptar. Entonces nosotros podremos empezar a disfrutar la vida eterna desde ahora, porque en otro texto de la Biblia dice que si nosotros creemos, realmente nosotros disfrutaremos de la vida eterna ya, ahora. Y ese es el propósito fundamental que Dios ha dado para revelarse a través de la Escritura. Qué maravilloso que ahora nosotros podemos ya gozar de la bendición de la vida eterna que Dios nos ofrece. Si tú eres una persona que está en este momento dirigiéndote a tu casa en un taxi y estás preocupado, vives con mucha angustia, tal vez con depresión, no es vida. Uh-huh. De pronto con el estrés, la aflicción del corazón, se encuentra en un hospital, está incluso tal vez alguna persona en la cárcel que esté escuchando por radio esta transmisión, pero no es vida. Jesús dice que Él es la vida y Él nos invita entonces a través de la Biblia a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.